Querida comunidad lectora diaria de la Biblia, muy bienvenidos a nuestra lectura número ya 16. Estamos iniciando nuestra última semana de lecturas en Efesios. Y quiero partir con un pasaje, unas líneas de la lectura anterior. Se nos recomendó, se nos exhortó, se nos desafió a imitar a Dios, porque somos hijos muy amados de Dios. Y por lo tanto debemos llevar una vida basada en el amor. El amor, porque eso es el carácter esencial de Dios. Acá se construye sobre ese desafío que se nos plantea en Efesios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Si yo digo ser hijo de Dios, si yo digo haber sido transformado por Jesús, tengo que vivir de acuerdo a eso. Y la manera en que vivimos tiene consecuencias. Que nadie te engañe en eso. Antes nosotros éramos oscuridad. Eso está claro. Lejos de Dios nadie vive en luz. Solo Cristo mismo dice, yo soy la luz. Por lo tanto, solo en Cristo hay luz. Solo en Cristo hay verdadera vida, verdadera esperanza. Entonces, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y vivir en oscuridad. Hay una incongruencia filosófica, si podemos llamarlo, en esa expresión. Si tú dices que eres hijo de Dios, vive en la luz. Antes, antes de que Dios te llamara, antes de que Cristo te transformara, antes de que el Espíritu Santo morara en ti, antes tú vivías en oscuridad. Pero eso para ti ya es historia. Eso quedó en el pasado. Antes tú vivías en esos pensamientos que no honraban a Dios, y en esas actitudes y en esas acciones que tampoco honraban a Dios. Hoy día, muy por el contrario, tú vives, o ese es el desafío que tenemos, tú vives para honrar a Dios, para honrar al que te dio vida, al que te dio esperanza. Entonces, por eso es importante. Recuerda de que el que vive en oscuridad va a enfrentar el juicio de Dios. Ese juicio que te correspondía a ti lo asumió Cristo, por eso es que tú no lo vas a enfrentar. Entonces, vive esta nueva realidad que tienes. ¿Cuál es el camino que debemos seguir según este pasaje? El camino de lo que agrada al Señor. Eso dice el versículo 10 de nuestra lectura de hoy día. Comprueben lo que agrada al Señor. Viven como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Esa es la manera en que tú y yo tenemos que vivir entonces. Y se nos pide, en ese sentido, que tengamos cuidado, que seamos despiertos, que seamos sagaces, inteligentes. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es una cita de Isaías que se aplica a nosotros. Ya no puedes vivir como muerto, ¿no? O sea, hay una incongruencia en lo que estoy diciendo, pero no puedes vivir en la oscuridad. En la oscuridad no están las condiciones para vivir. Por eso es tan importante que nos acerquemos a Dios. Y ahí viene el desafío. Así que, dice el versículo 15, tengan cuidado de su manera de vivir. Es una cosa constante en esta carta. Cuida la forma en que vives. No vivan como los necios, sino que vivan como los sabios. Porque ahora eres sabio, tienes la sabiduría de Dios morando en ti. Y aprovechen al máximo cada momento que se te entrega para vivir esta santidad. Y ahí viene al final de nuevo, una vez más, una exhortación. No sean insensatos, sino que entiendan cuál es la bondad, la voluntad del Señor. No se llenen con aquello que lleva a
la destrucción. Muy por el contrario, llénense de aquello que lleva a la salud, a la vida plena en Dios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.